Un saludo muy fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuín. Hoy, nuevamente, ya realizamos ayer reiniciamos nuestro primer programa ayer, luego de estar cerca de un año sin poder grabar, o apenas poder grabar muy poco durante este año que ha pasado, pues por mi condición de la espalda. Hoy en Palabra y Laudes vamos a estar reflexionando del viernes de la semana quinta de Cuaresma, del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 13 al 15, mis queridos hermanos. Y pues vamos entonces a hacer lectura. Y el hagiógrafo, el autor bíblico, nos dice de la siguiente forma: mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, y al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, voy a sentarme porque todavía estoy con los puntos de la operación. Bien, perdona, Sai, como dicen allá en Puerto Rico. Mis queridos hermanos, esta lectura que corresponde al libro del profeta Isaías, capítulo 52, o sea, el segundo autor del libro de Isaías. Recordemos que el libro de Isaías está compuesto por tres distintos autores. Al primero se le llama el proto-Isaías, al segundo el deutero-Isaías y al tercero el trito-Isaías. Bien, este capítulo 52 del segundo autor nos va narrando lo que tiene que ir pasando, lo que tenía en ese entonces, en el tiempo del autor, del profeta Isaías, lo que tenía que ir pasando con el siervo sufriente, como nos dice el profeta Isaías, o con el Mesías. Bien, como estaba diciendo ayer, pues esta lectura, para ir reflexionándola, yo tengo lo que se llama la Biblia interlineal, y donde en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos la versión en latín, inglés, griego y hebreo, ¿verdad? Y he estado buscando tanto en el griego como en latín, y lo pude traducir. Este primer versículo 13 nos dice lo siguiente: he aquí, mi siervo entenderá. Y esta palabra aquí es bien clave. O sea, que lo que va a suceder, el Mesías ya lo sabía de antemano. Vemos eso, ¿verdad? O sea, que sabía. Será elevado y exaltado y será muy sublime. Esto elevado, exaltado y sublime. O sea, que está por encima, muy, muy por encima de todos nosotros. Yo, cuando voy a misa, como descendiente judío que soy, ¿verdad? Uso un kipá. El kipá, la boinita que usan nuestros hermanos judíos allá en Jerusalén y en distintos lugares del mundo donde residen nuestros hermanos judíos que practican el judaísmo. Yo soy católico, que cuente, uso el kipá porque está permitido, pero está permitido de forma opcional. Bien, eso lo que simboliza es que yo llego hasta aquí. El kipá, lo que significa, lo que simboliza, es que yo llego hasta aquí. De aquí para arriba es Dios. Pues el Señor en mi vida tiene que estar ensalzado, elevado y
Y mi oración tiene que ser con esa gran sublimidad, ¿verdad? De yo reconocer que el Señor está elevado, de yo reconocer que el Señor está exaltado y que es sublime, que es Dios todopoderoso, omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todos lados, ¿verdad? Porque está aquí conmigo, está con mi familia, está con mis amistades, está allá en el templo en San José, está en distintos lugares, en todos los lugares, en todos, ¿verdad? Es omnipresente también. Entonces, veamos qué nos dice el versículo 14. Como muchos se asombraron de ti, así será más infame su aspecto entre los hombres y su apariencia entre los hijos de los hombres. Vemos, mis queridos hermanos, que aquí el autor, cuando escribe, nos habla en primera persona singular. Y esto es bien importante entenderlo, mis queridos hermanos, porque cuando estamos orando y muchas veces no comprendemos, ¿por qué Dios no contesta, no responde a mis plegarias, a mi oración, a mis súplicas? El tiempo de Dios, mis queridos hermanos, y el tiempo y nuestro tiempo no son el mismo tiempo. El tiempo de Dios, como nos dice tanto el autor de la carta de San Pedro, la primera carta, sin más no me equivoco. Puedo equivocarme, pero si me equivoco, me disculpa. Pero la primera carta de San Pedro y el Salmo, el libro de los Salmos nos dice que para Dios un año son como 1000 años que no han pasado. Un ayer que no ha pasado. Un ayer que no, o sea, un eterno presente. Un eterno, el tiempo de Dios literalmente es un eterno presente. Hay un solo hay un solo tiempo presente. En nuestro tiempo es el pasado, el presente y el futuro. Pasado es pasado, presente es lo que vivimos, pero del futuro que nadie conoce el camino, dice una canción de salsa en Puerto Rico. Bien, entonces, muchos se acostumbraron a ti. O sea, está hablando de su vida terrenal. Muchos se acostumbraron a ti. Y será más infame sus aspectos entre los hombres. O sea, cuando esté llegando al final de su vida terrena, será más infame, parecerá más sufriente, y de hecho lo fue, su apariencia entre los hijos de los hombres. Entonces, veamos cómo nos dice el versículo 15. Su apariencia, él esparcirá, o sea, su mensaje se extenderá a muchas naciones. Los reyes cerrarán su boca contra él. Los reyes se harán sublimes. Los reyes asumirán la actitud humilde, una actitud humilde. Reconocerán su grandeza. ¿Cuántos reyes, mis queridos hermanos? No muchos, pero varios reyes han sido reconocidos como santos en la iglesia, ¿verdad? Me acuerdo del rey de Francia, un rey de Luis XIV, si no me equivoco, más o menos, ¿verdad? Y así, ¿cuántas personas que dedicaron su vida a profesiones que pues de por sí la sociedad considera elevada? Y fueron humildes, se hicieron de lo más bajo entre los más bajos, fueron misioneros de la pobreza, por así decirlo, ¿verdad? Esparcirá su mensaje a muchas naciones y los reyes se cerrarán su boca contra él, porque ellos, a quienes no se les ha dicho acerca de él, han visto. O sea, y aquí, cuando vemos a un cristiano, ¿verdad? Por eso los primeros cristianos, los paganos, lo que decían los paganos sobre los primeros, cómo se aman, cómo viven en esa caridad fraterna. Recordemos que la caridad es el amor hecho acción, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y entonces, han visto, y aquellos que no han oído, han contemplado. Los que no
hemos escuchado directamente al Señor, han escuchado. Hemos escuchado que esa palabra de Dios y seguimos tratando de vivir según esa palabra. Eso es la iglesia, eso es lo que tenemos que hacer dentro de esta iglesia peregrinante. Recordemos la comunión de los santos, la iglesia triunfante, la que está en el cielo, ya triunfante, la iglesia purgante en el purgatorio. O sea, el purgatorio no es una segunda oportunidad. No, no lo es, no. El purgatorio son aquellos hermanos que están salvos, pero que no han purificado del todo su vida espiritual y tienen que purificar. Como dice en la carta de San Pablo, tienen que pagar hasta el último céntimo, hermanos, ¿verdad? Y entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos que, entonces, ¿verdad? Tenemos que reconocer que el Señor está en lo alto del cielo, como nos dice los salmos. El Señor está en lo alto del cielo, en lo sublime, en lo majestuoso. Pero el Señor también se sabe abajar y estar con nosotros, aún con nuestra condición de pecadora. Pero entonces eso nos tiene que mover a usted y a mí, mis queridos hermanos, a irnos transformando según ese amor de Dios y reconocer nuestra miseria, reconocer nuestra vida de pecado. Y por eso es bien importante que todos los días, Señor, gracias porque me has dado un día más. Gracias, Señor, porque este día puedo reconocer mi miseria. Y te pido y te sigo pidiendo y te pediré perdón por todos mis pecados, mis queridos hermanos. Y esa es la actitud de esperanza, como mencionaba ayer, de las tres virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. La palabra de Dios siempre nos llama a vivir en esas tres virtudes. En la fe, ¿verdad? En la certeza de lo que no vemos, en la certeza de que Dios está ahí junto a nosotros. Dios está en esa cama del enfermo, que después quizás de esta grabación me tengo que acostar porque estoy recién operado. Pues Dios está ahí conmigo. Cuando medito, reflexiono en mi cama enfermo, Dios está ahí. Cuando el hermano está trabajando y viene otro y le ayuda y le da la mano, Dios está ahí. Cuando alguien se queda en la calle, en el auto, se enguañangó, se dañó, no corre, y alguien viene y nos socorre, valga la rima, Dios está ahí. Dios está en todas, Dios no tiene límites. Dios está siempre con nosotros. Solamente tenemos que ser aptos para reconocer esa presencia de Dios en cada uno de nosotros, en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, en nuestras amistades, etc. Aún en nuestros enemigos. Yo siempre, como decía mi papá, yo no tengo enemigos, pero yo no sé de quién yo sea enemigo. Yo digo así, yo no tengo enemigos. ¿Por qué? Porque yo no me hago enemigo de nadie. Pero no sé de a quién yo le pueda saber, por así decirlo, a enemigo. ¿Ok? Yo le pueda resultar ser enemigo. Y por eso, pues, también por eso tenemos que orar a Dios para que nos siga guiando e iluminando. 1.000.000 de gracias, mi gente, por la gente que ha estado orando por su servidor, por su hermano Daniel Cáliz, de la Apostolado Católico Anahuín. Les quiero pedir, ya para casi concluir con este video, que compartan estos videos, mis queridos hermanos. Compartan estos videos. Me levanto porque hay momentos que estoy con más dolor, hay momentos que estoy con menos y así. Compartan estos videos que nos sigan ayudando a crecer en la vida espiritual, en la vida común de nuestra familia, de nuestras amistades, etcétera, ¿verdad? Y pues nos despedimos, pues como siempre, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1.000.000 de gracias, mi gente. Cuídense. Será hasta la próxima.